Buenas noches, bienvenidos a un programa de Agenda País. Este es un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador, en donde nos permitimos abordar desde una perspectiva académica algunos temas importantes para la vida institucional del país y en aspectos estructurales relacionados con el desarrollo del mismo. Esta noche estaremos abordando un tema interesante de mucha actualidad, que es el Estado de Derecho, situación en El Salvador. Y para contextualizar este tema, hemos preparado un reportaje. Estado de Derecho, situación en El Salvador. El anhelo de todo ciudadano es vivir en paz y armonía, en un ambiente de respeto a los derechos fundamentales de la persona y donde el poder político se ejerza en el marco de un Estado de Derecho, es decir, en un país donde se respete la institucionalidad y se viva en un ambiente de democracia constitucional. En ese contexto, se torna estructural el respeto a la Constitución de la República, la cual establece el marco general de la organización y funcionamiento del Estado y el catálogo de derechos individuales de los habitantes del país. De esa manera, además, se garantiza no solo la convivencia democrática, sino también un ambiente que genere un clima de negocios propicio para el desarrollo económico y social. En El Salvador, la jurisprudencia constitucional postula, para evitar los riesgos que conlleva el monopolio del poder del Estado en una sola institución, la división de poderes como cláusula esencial de la organización estatal como república. Se trata de un mecanismo organizativo que se caracteriza por asignar atribuciones y competencias a diferentes órganos, para que estos se controlen entre sí al ejercer el poder público. El gobierno limitado por normas, la presencia de controles interorgánicos recíprocos, la efectividad de un sistema de derechos fundamentales, el control judicial de la legalidad y el control de constitucionalidad de las leyes son todos elementos consustanciales al Estado constitucional y democrático de derecho. A partir de la firma de los acuerdos de paz en 1992, se establecieron las bases para reestructurar los fundamentos de la República, no solo posibilitando el cese del conflicto armado, sino abriendo las posibilidades del inicio de un proceso democratizador. Desde entonces, y dentro del marco constitucional, se hicieron importantes reformas, como una nueva doctrina de la Fuerza Armada, el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, una reorientación en el derecho electoral, y una nueva conformación de la estructura de los organismos encargados de la seguridad pública. Todos esos logros tienen el costo de millares de vidas sacrificadas, tanto civiles como combatientes de la guerrilla y militares. Ese costo humano pone en perspectiva la responsabilidad histórica de los gobernantes de un país, entendiendo por tales los funcionarios que integran los tres órganos del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial, como los primeros llamados a respetar las reglas del juego constitucional, como herramienta principal para procurar la vigencia de un Estado democrático de derecho. En ese orden de ideas, ¿es El Salvador un Estado constitucional y democrático de derecho? ¿Son los órganos del Estado respetuosos del marco constitucional? ¿Se ejerce el gobierno con respeto a la independencia y separación de poderes? ¿Cuál es la percepción de los académicos y de la ciudadanía en general sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el seno de la Asamblea Legislativa? ¿Cómo impacta en el clima de negocios una eventual ruptura del orden constitucional? Estas y otras cuestiones serán tratadas en este programa de Agenda País. Estamos abordando esta noche en este programa el tema Estado de Derecho, situación en El Salvador. Para esto me acompañan como panelista en este programa el licenciado Óscar Alfredo Pineda Rivas, un distinguido y joven jurista de este país con amplia experiencia en temas como este. Es miembro del Departamento de Estudios Legales de FUSADE. También estará conmigo el licenciado Carlos Mauricio Guzmán Segovia, abogado en ejercicio, miembro de una de las firmas más importantes del país y quien también ha sido referente en cuanto a opiniones en temas de tanta importancia para la vida nacional como el que abordamos esta noche en el programa. Sin duda alguna, como dice el reportaje, queridos juristas, el anhelo de todo habitante de un país es vivir en paz, vivir en armonía, pero en un ambiente donde haya un respeto a los derechos fundamentales de la persona y donde en un momento dado se pueda tener conciencia de que el poder público se ejerce en el marco de un Estado de Derecho. En principio yo puedo decir un Estado de Derecho es un país donde se respete la institucionalidad, donde se pueda vivir un ambiente de cumplimiento de los marcos jurídicos
que rigen a un país. El interés nuestro es tratar de llegar a la ciudadanía que conozca un tema que no solo sea esotérico, de un lenguaje propio de los abogados, de los juristas, sino que sea de un conocimiento general, y cómo en el entendimiento de un tema como este, la ciudadanía pueda tener una mejor concepción de cómo es que se desarrolla la vida del país, dónde están algunas falencias que se pueden observar y dónde están algunos ajustes o remedios que se deben de incorporar, no solo desde la perspectiva del ejercicio del poder político, sino por las sugerencias de la sociedad civil que está atenta al desarrollo de la vida nacional. ¿Qué es un Estado de Derecho? Y sobre todo algunos juristas como el doctor René Fortín Magaña hablan de un derecho, de un Estado de democrático y constitucional de derecho. Óscar, ¿qué es eso? Yo creo que quiero empezar haciendo un llamado a la ciudadanía para decirles que esas palabrotas que oímos como Estado de Derecho y como democracia tienen una connotación positiva, tienen un significado positivo, que son buenas. Y son buenas porque son los sistemas en los que mejor se respetan las libertades de las personas. Libertades que damos por sentadas, como el derecho a expresarnos libremente. Hubo épocas en El Salvador que por lo que alguien ha dicho en un Twitter podría estar preso. Esas no las demos por sentadas, son libertades que hay que defender, y los sistemas donde mejor se defienden son los sistemas democráticos que requieren un Estado de Derecho. Entonces, cuando hablamos de derecho normalmente nos referimos a que las leyes son públicas, son claras y dictadas por medios democráticos, es decir, no nos las imponen, surgen de un debate de las personas que nosotros elegimos para legislar. Significa también garantía de derechos fundamentales, es decir, a las personas para privarnos de nuestra propiedad, para privarnos de nuestro derecho a expresarnos, nos deben seguir un proceso y demostrarnos en qué casos, únicos casos, eso puede ocurrir, porque la regla general es que mantengamos esos derechos. También hablamos de que los gobernantes están sometidos a la ley y no tienen más facultades que les da la ley, porque no somos una monarquía, no tenemos un rey, tenemos un presidente y tenemos las instituciones que además trabajan en conjunción con el presidente, pero normalmente separados, cada una con sus atribuciones. Imaginémonos que una persona puede dictar las leyes, la misma persona puede juzgar y dirigir el Estado conforme a esas leyes. Es probablemente una persona que va a abusar del poder. Entonces, de lo que estamos hablando es que por muy bien que nos caiga una persona, por mucho que le apoyemos, esa persona debe actuar conforme a la ley, o de lo contrario, la historia nos ha enseñado que va a llevar a abusos. Entonces, y por último, el Estado de Derecho supone un sistema de justicia sano, con ausencia de corrupción, con jueces independientes y jueces en los que no hay presiones indebidas. Entonces, esta es la última garantía para hacer viable todo lo demás. Esas cosas a grandes rasgos es lo que llamamos Estado de Derecho. ¿Y por qué lo llamamos democrático y constitucional? Primero, porque el Estado de Derecho es posible en una democracia. Ya les decía, leyes claras, públicas y emitidas por medios democráticos. ¿Y por qué Estado constitucional? Porque uno dice la Constitución, al final es la norma donde están los acuerdos fundamentales como sociedad, donde se dice vamos a tener estos derechos y vamos a tener estas instituciones para que trabajen por las personas. Pero lo que tú planteas es, y cualquiera pudiera de repente interpretar que Estado de Derecho es hablar precisamente de la Constitución de la República, donde se establecen las reglas fundamentales. Creo que también hace referencia al ejercicio de derechos fundamentales y a un manejo de parte de la autoridad pública de cómo responder a esos derechos. Habrá entonces un orden jurídico, otro tipo de leyes, otro tipo de regulaciones. Recuerdo la pirámide de Kelsen famosa, donde hay leyes secundarias, reglamentos y todo. ¿Cómo estableceríamos, Carlos Mauricio, también el concepto de orden jurídico que dice relación directa con la concepción fundamental que Óscar ha establecido como Estado de Derecho? Sí, ciertamente, como muy bien lo ha explicado Óscar, cuando hablamos de Estado de Derecho, estamos hablando de ese modelo, ¿verdad?, que como sociedad, las sociedades se han autoimpuesto, digamos, bajo el respeto de la ley,
bajo el respeto de la Constitución y sobre todo dejando muy en claro que nadie está por encima de la ley, inclusive aquellos funcionarios o aquellas autoridades, obviamente, llámese del órgano ejecutivo, del legislativo o del mismo órgano judicial. Nadie puede estar por encima de la ley. Y ese es un principio que debemos de tener todos muy claros los ciudadanos, que no debemos de temer en el hecho de que porque hay una autoridad que se ha sobrepasado, digamos, una ley o la Constitución por encima, pues ellos no pueden ser tocados o abordados. Al contrario, son quienes deben dar el ejemplo de cumplimiento de la ley. Y un funcionario cuando asume un cargo, cualquiera que sea, protesta, obviamente, bajo su palabra de honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma suprema en nuestro país o en nuestra sociedad. Ahora bien, cuando hablamos ciertamente de Estado de Derecho, no es una palabra superflua, no es una palabra que está ahí, sino que es una palabra que realmente también a los ciudadanos nos debe de interesar. Este no es un tema estrictamente académico, tampoco es un tema estrictamente del poder de los abogados o de quienes estamos en el sector legal. Esto realmente, cuando hablamos de Estado de Derecho, es que es un tema que nos debe de interesar a todos los ciudadanos. ¿Y por qué nos debe de interesar a todos los ciudadanos? Porque es a partir del cumplimiento o del debilitamiento del Estado de Derecho es cuando también aquellos problemas cotidianos que el ciudadano tiene en el día a día, como por ejemplo, vamos a poner algo muy simple, ¿verdad? Que se le está irrespetando, por ejemplo, un derecho, no hablemos de un derecho fundamental, cualquier derecho. Pues entonces, para poder hacer valer su derecho, tendrá que tener un acceso a la justicia. Si no tiene acceso a la justicia, entonces no puede hacer valer su derecho. En ese pequeño ejemplo estoy tratando de ilustrar, obviamente, la importancia de tener un Estado de Derecho. Cuando se construye una carretera, para construir una carretera necesitamos tener fondos públicos, pero si el funcionario que va a construir esa carretera ha recibido, por ejemplo, alguna dávida, ha sido objeto de corrupción, pues esa carretera no va a costar lo que debe de costar, esa carretera va a costar más. Y ahí también se lesionan los derechos de los ciudadanos. Si tenemos entonces un Estado de Derecho fuerte, instituciones que hagan valer la ley, la Constitución, entonces vamos a tener derechos también que van a estar protegidos en esa conformación del Estado de Derecho. Es interesante porque, tal como lo decía el reportaje, todo esto implica el respeto a la Constitución, pero la Constitución como un marco general de organización y funcionamiento del Estado y que también, por otro lado, establece un catálogo de derechos fundamentales de los habitantes del país. Sobre esos dos aspectos, quisiera que abordáramos este tema en el próximo bloque. Volvemos en un momento. Aquí prevalecen la esperanza y el optimismo que nos han levantado una y otra vez. Con esa actitud debemos trazar de nuevo el camino. Ahora el verdadero reto es atrevernos. Te retamos a que sobresalir se vuelva viral, a tener más metas cumplidas que playlist, a cambiar más realidades que fotos de perfil y a que tu selfie sea el liderazgo. Atrevámonos a ser mejores. Inscríbete hoy. Universidad Tecnológica de El Salvador. Estamos abordando esta noche el tema de Estado de Derecho, situación en El Salvador, y ya establecimos en el primer bloque como un concepto fundamental de lo que puede ser un Estado de Derecho. Pero eso implica, como terminaba el bloque anterior, diciendo de que hay un respeto a un marco constitucional donde se establece la forma de funcionar y de organizarse de la autoridad pública, pero también un catálogo de derechos fundamentales. Estado de Derecho, Óscar, hay derechos fundamentales de los ciudadanos, hay ejercicio que se debe de hacer. Esto implica algunas limitaciones también de la autoridad pública de cómo ejercer precisamente la función pública. ¿Cómo se coordina, cómo se concibe
la necesidad que yo tengo de ejercer sin restricciones mis derechos fundamentales frente a todo un ordenamiento jurídico que está no solo al servicio de la ciudadanía, sino también de la autoridad pública, donde éste ejerce su potestad soberana de dirimir conflictos o de reconocerte o no reconocerte un derecho. ¿Cómo funciona o cómo debe funcionar en un Estado de Derecho estos dos aspectos? Quizás hay que partir diciendo que no es posible que hablemos de Estado de Derecho si no hay, primero, garantía de los derechos fundamentales. Primero, que estén consagrados en la Constitución y segundo, que estén garantizados en la práctica. Y esto supone una relación, y creo que a esto va el punto, entre quienes ejercen funciones de autoridad delegados por la ciudadanía en representación de la ciudadanía y los ciudadanos mismos. ¿Qué significa eso? Que los derechos fundamentales son un muro, son una frontera frente a la capacidad y más bien a las atribuciones de las autoridades. Las autoridades no pueden realizar ni una sola acción sin fundamento legal para violar los derechos de los ciudadanos. Y visto desde el otro lado, los ciudadanos tienen acceso a las autoridades, tienen derechos de expresarse, por ejemplo, en relación con el funcionamiento de las autoridades. Y hay un segundo momento en esta teoría de los derechos fundamentales en donde se dice ya no es solo un muro en contra de la arbitrariedad y el abuso del poder, es también una obligación de los funcionarios y de las personas en posiciones de autoridad, tienen la obligación de promover e impulsar las políticas para hacer realidad de sus derechos. No es solo, no violo los derechos, es que actúo para hacer realidad de esos derechos. Entonces, esa es la relación. ¿Cómo están garantizados los derechos? Pues bueno, en la Constitución primero, desarrollados en las leyes. Y del lado de los funcionarios, sus facultades solo pueden estar en la ley, es decir, no pueden hacer nada de lo que la ley no les permite. Entonces, por eso es que es tan importante que los ciudadanos no cambiemos el canal inmediatamente que escuchemos la palabra derecho o la palabra ley. Es importante porque es de nuestra realidad y porque si no nos informamos, si no atendemos a los problemas que se suscitan, que uno considera lejanos o considera distantes o no propios de uno, llega el momento en que esos problemas son demasiado grandes. Cuando llegan a uno son demasiado grandes. Entonces, como ciudadanos no podemos reaccionar tarde cuando hay abusos de autoridad que indefectiblemente van a terminar afectando los derechos de las personas. ¿Y desde cuándo se puede decir en la historia contemporánea del país, Carlos Mauricio, que la ciudadanía viene tomando más conciencia de estos aspectos que ha dicho Óscar? ¿Cuándo es que hay más conciencia de que tengo derechos, los puedo ejercer? El Estado tiene que velar porque mis derechos sean efectivos, no solo en mi ejercicio, y también el Estado tiene, a través de la función judicial, por ejemplo, jurisdiccional, que dirimir algún conflicto que yo pueda tener frente a una posible inobservancia o violación de un derecho fundamental que haga una autoridad pública. Hubo unos acuerdos de paz en 1992, yo creo que hay una historia contemporánea en el país antes y después de los acuerdos de paz. Recuerdo que en la Sala de lo Constitucional, integrada por los magistrados anteriores, se repartieron las constituciones, las pequeñas constituciones, como esa que tú tienes en ese momento, y entonces pareciera ser que hay como una mayor conciencia del ciudadano. ¿Qué piensas tú de cómo ha evolucionado ese conocimiento de la ciudadanía respecto al Estado de Derecho? Yo creo que la sociedad civil en general ha venido evolucionando en el reclamo de sus derechos cada vez que se conoce mejor el derecho que yo tengo consagrado, como ha dicho Óscar, en la Constitución y mis derechos fundamentales en la Constitución. A medida que yo voy adentrándome a conocer un poco más cuáles son esos derechos y cómo los puedo ejercer, pues entonces el ciudadano se vuelve más participativo en esto. Ciertamente, a partir de los acuerdos de paz, prácticamente se refundó, digamos, la institucionalidad del país, se crearon nuevas instituciones, algunas, pues, como se mencionó en el reportaje más temprano cuando inició el programa, y eso nos permitió, obviamente, adentrarnos como sociedad en una nueva etapa, pasar de esa locura de la guerra a la paz, pero bajo unas nuevas reglas que nos permitió, obviamente, poder ser una sociedad más democrática, más participativa.
Y creo que aquello que se sembró en esos acuerdos de paz, que luego fueron reflejados, desde luego, o inicialmente fueron reflejados en la Constitución, es ahora que empieza a dar frutos. Es hasta ahora, digamos, que empieza a dar frutos porque ciertamente hemos visto una ciudadanía mucho más participativa. Hemos visto una sociedad civil empoderada realmente de sus derechos y los ha hecho valer. Y para ello podemos citar una serie de ejemplos que hemos visto recientemente y en la última década probablemente. Instituciones un poco más fuertes, probablemente no estemos en una situación óptima, pero sí que ha mejorado muchísimo, obviamente, la institucionalidad, con algunos aciertos, otras veces con desaciertos, pero creo que en términos generales, obviamente, se va consolidando más esa institucionalidad y esa fortaleza que le tenemos que ir dando a esas instituciones. Pero sí creo que es a partir, ciertamente, de cuando se refunda el país con los acuerdos de paz, pero en la última década, sobre todo cuando la ciudadanía ha tomado mayor conciencia y mayor participación de sus derechos fundamentales. Todo esto implica una cuestión bien importante, que es la no posibilidad o la imposibilidad de un ejercicio monopólico del poder político. O sea, en realidad, en un Estado de Derecho, como ustedes bien lo han planteado, en un principio hay un ejercicio limitado por un principio de legalidad de parte de la autoridad pública. Pero también hay mecanismos en donde hay un control, una colaboración y control interinstitucional en el ejercicio del poder político, y de ahí se habla de la teoría de la separación de los poderes. Esto es bien importante que la ciudadanía lo entienda. ¿Qué es eso de la teoría de la separación de los poderes y cómo es que eso impacta en la vida inclusive de un ciudadano común y corriente? Esto quizás quiero abordarlo con estas frases que a veces uno escucha, que se repiten en ciertos contextos, pero tienen demasiado significado, y es esta frase de: el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Recordemos esa frase famosa que los abogados aprendemos temprano en nuestra carrera, y esa es la idea de que se ha organizado el Estado en instituciones. Uno dice instituciones, ¿qué es eso? Son las unidades funcionales del Estado, es lo que se crea para que realice una función. Y una institución tiene sus propias atribuciones y no puede interferir en las de los demás. No puede ir y atribuirse a las otras, porque eso nos lleva necesariamente a los abusos. Y eso es lo que la teoría de separación de poderes quiere evitar, los abusos contra las personas. Por eso es que el que hace las leyes no las aplica. Esa es la idea. Y por eso es que si no nos gustan los diputados, que nos guste el concepto de asamblea legislativa. Son dos cosas diferentes. Si los diputados no nos gustan, los cambiamos en las elecciones. Pero lo que no debemos permitir es que alguien venga y nos impida cambiarlos. Que nos impongan los diputados que alguien más quiere. Que la gente no pueda decidir. Eso es lo que hay que evitar. Y quiero cerrar con esta idea. Por ejemplo, los temas de seguridad pública, son temas que corresponden esencialmente al órgano ejecutivo, pero corresponden dentro de la ley. Por ejemplo, la policía y el ejército solo se puede utilizar para ciertas funciones que dice la ley. ¿Y quién hace la ley? La Asamblea Legislativa. ¿Y quién decide si la ley está bien aplicada? Pues la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional. Eso es separación de poderes. Recientemente vimos que las diferencias políticas existen, pero hay mecanismos para superar esas diferencias políticas que no son la fuerza bruta. El presidente de la República, por ejemplo, no estuvo de acuerdo con una reforma de ley que propuso la Asamblea en Fosalud, y hubo una controversia y la llevaron a la Sala de lo Constitucional y la Sala le dio la razón al presidente. Esos son los mecanismos de control funcionando entre instituciones conforme con la ley. Eso es lo que defendemos. Las instituciones como concepto y como mecanismo para garantizar derechos y evitar abusos. Eso quiere decir, Carlos Mauricio, para cerrar contigo este bloque, de que esta separación de los poderes es tan importante porque implica como una especie de pesos y contrapesos, de control recíproco entre los órganos del Estado. Pero la ciudadanía puede entender, por ejemplo, que hay un pleito entre la Asamblea Legislativa y el presidente de la República cuando se dé el ejercicio del veto.
yo lo veto, entonces lo devuelvo por cuestiones de constitucionalidad, para ser más claro, lo devuelve a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa puede superar el veto a través de los mecanismos de votación establecidos en la Constitución y el presidente pues lo tiene que mandar a la Corte Suprema de Justicia. Ese no es un pleito en términos estrictamente jurídicos. ¿Cómo lo debe de entender la ciudadanía para que tenga conciencia de que esto es un mecanismo que nos puede permitir vivir en paz y armonía desde el punto de vista institucional? Perfecto. Bueno, yo creo que en una democracia debemos de entender que es fundamental esa división de poderes, ¿verdad? Esa división o separación de funciones del poder. Y por eso existe, obviamente, un órgano ejecutivo, un órgano legislativo y un órgano judicial, y cada uno pues tiene sus propias atribuciones, sus propias facultades. Y ninguno de estos órganos está por encima uno del otro. Por ahí hay alguien que dice, bueno, el primer órgano del Estado, pero realmente, refiriéndose hacia la Asamblea Legislativa, realmente pues es que no es que sea el primer órgano de Estado y haya un segundo órgano de Estado y un tercer órgano. Realmente los tres están en igualdad y cada uno tiene sus propias atribuciones y propias facultades. Cuando existe una concentración de poder, entonces hay un mayor riesgo que lleguemos a un autoritarismo. Y hacia ahí eso es donde tenemos que evitar llegar. Cuando hay una controversia, como la citada en este ejemplo, por ejemplo, de un veto presidencial sobre algún decreto aprobado por la Asamblea, ya existe un mecanismo que establece la Constitución de cómo se va a resolver. Pues entonces lo que hay que seguir es ese mecanismo para que sea el órgano competente, en este caso el órgano judicial a través de la Sala de lo Constitucional, el encargado de dirimir esa controversia constitucional, y en algunos casos hemos visto cómo la Sala de lo Constitucional habrá dado la razón a la Presidencia de la República, al órgano ejecutivo, en otros muy recientes ha dado la razón a la Asamblea Legislativa. Para citar un ejemplo, esta misma semana hemos visto cómo hemos conocido por parte de la Sala de lo Constitucional que ha dado la razón a la Asamblea Legislativa en cuanto al acuerdo o el decreto que permitía la foto del rostro de los alcaldes para la próxima elección de consejos municipales y alcaldes. Pues entonces ahí vemos obviamente cómo se ejemplifica con esto, se dirimen los conflictos entre los órganos de Estado. Pero no es a través de la matonería, no es a través de la fuerza o la violencia que se resuelven esos problemas, se resuelven basados en los mecanismos que la Constitución establece. Sin duda que estamos en presencia de la necesidad de tener conciencia de la estructura organizativa del Estado y también de la forma de ejercer los derechos fundamentales, y por el otro lado, desde otra perspectiva, de la relación que debe haber entre los órganos del Estado. Todo esto cobra mucha relevancia de cara a ciertos acontecimientos ocurridos en nuestro país, los cuales abordaremos en el siguiente bloque. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre los verbos hablar y expresar. Existe una grave diferencia entre hablar y expresar. Hablar es el acto de articular palabras. Habla con gravedad. Expresar es manifestar lo que uno piensa o siente. Expreso mi opinión en este caso. Estos términos suelen utilizarse indistintamente y la Real Academia lo acepta ya en algunos casos, pero en otros su uso indistinto promueve ligereza en el uso del lenguaje y algunas veces falta de claridad en la expresión. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Algunos acontecimientos que dicen relación directa con la vida institucional del país han ocurrido
y sobre esa base se ha dado algunas interpretaciones de carácter constitucional, de carácter jurídico, pero también de carácter social, económico y político. Y en ese sentido me gustaría abordar este tema desde una perspectiva académica. Hubo una participación irregular del señor presidente de la República, como ha sido interpretada su asistencia a la Asamblea Legislativa, en cumplimiento, digámoslo así, de una convocatoria de carácter extraordinario que había hecho a la Asamblea Legislativa como con un punto de agenda específico, que era la aprobación de un préstamo que está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la interpretación en función de lo que hemos hablado, de lo que aconteció precisamente ese día, Óscar? Yo creo que hay que verlo en su justa dimensión y es un problema sumamente grave. Decía yo hace unos momentos que no podemos reaccionar tarde a los atentados contra la democracia, porque si reaccionamos tarde ya no nos queda democracia, probablemente ya ni podemos reaccionar. Entonces no fue algo menor, fue un acontecimiento sumamente grave. La Fuerza Armada ha sido separada de la vida política de El Salvador porque los ciudadanos somos quienes decidimos quiénes van a representarnos y la ley es la que dice en qué términos se dan las relaciones políticas. Lo que es absolutamente inaceptable es que volvamos al amedrentamiento por las armas para presionar una decisión política como la aprobación de un préstamo en el que la correlación no es favorable. Creo que esa es la forma correcta de expresarla y hay que dimensionarlo así. No se trata de que si los diputados iban a trabajar el domingo o no, no se trata de si aprobábamos los 109 millones o no. El decreto se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa. No ha habido la correlación, ha habido cuestionamientos de para qué se va a ocupar esto. Hay, por ejemplo, comentarios sobre el viaje de un funcionario del presidente a México, en relación con una empresa que presta servicios de seguridad y el préstamo lleva un componente de eso. Los diputados tienen derecho a cuestionar y hay que aclarar esas dudas. Lleva un proceso la aprobación de los créditos. Obviamente todos queremos seguridad, obviamente todos queremos que se garantice, pero lo que no podemos esperar es que la forma de financiarla se apruebe mediante el amedrentamiento. Pero Óscar, la asistencia del señor presidente de la República obedecía en su perspectiva a una convocatoria de carácter extraordinario que el Consejo de Ministros, presidido por él, estaba haciendo a la Asamblea Legislativa. Sin duda alguna, y yo creo que eso hay que aclararlo en dos puntos. El primero es que efectivamente había hecho una convocatoria extraordinaria, una facultad que queda como un resabio histórico ahí en la Constitución, pero que si uno se va a los documentos históricos ve que si la Asamblea está convocada y está estudiando el tema, no hay razón para que el presidente pueda ejercer esa función. Ahora bien, si la ejerció y la Asamblea no está de acuerdo, ¿qué es lo que debería proceder? Esperar a que la Sala resuelva si el presidente tiene o no esa facultad, que se impugnara el acuerdo ese y que la Sala resolviera si el presidente lo puede convocar, ordénase a la Asamblea que se reúna. O, por el otro lado, que resolviera, no puede ordenarla y por lo tanto no hay esa obligación. Esa era la forma civilizada, la forma jurídica de resolver esa disputa. Ahora, ¿el presidente puede ir a la Asamblea Legislativa? Puede ir a la Asamblea Legislativa, pero lo que no puede hacer, y eso es una cosa bien diferente, es llevar al ejército a la Asamblea Legislativa. No estamos hablando del presidente va a la Asamblea, el presidente llena de militares a la Asamblea, ese es el mensaje. Y creo que hay que tener bien claro desde los acuerdos de paz, la seguridad pública corresponde a la policía, el ejército tiene funciones bien limitadas. Tiene que defender la soberanía nacional y la integridad del territorio. Esa es su función natural. Excepcionalmente puede participar en seguridad ciudadana, en seguridad pública. Eso excepcionalmente y bajo ciertas circunstancias. Pero lo que el ejército no puede hacer, ni como función natural ni como función excepcional, es ir a un órgano de Estado independiente a intimidar para que se apruebe un préstamo o para cualquier otra razón. No puede ir. Y las explicaciones que luego resultan hasta ofensivas del presidente, los militares estaban ahí para defenderme. ¿Y defenderme de quién? La gente que estaba afuera la había convocado el presidente. Entonces, creo que la idea fundamental en esto es, cuando hay diferencias políticas, hay mecanismos para resolverlas y no debemos perder de vista la seriedad y la gravedad de esto, que no ha ocurrido desde yo no sé cuántos años, pero que no debió ocurrir nunca en un sistema democrático. Fíjate, Carlos Mauricio, que en la reseña que hace Óscar, yo intuyo dos aspectos fundamentales.
Uno era que ha sido cuestionada la facultad concreta que en este evento pudo haber tenido el Consejo de Ministros para convocar a la Asamblea Legislativa a esa reunión, en donde parece ser que la opinión mayoritaria es que, siendo un resabio, no era aplicable. Pero por el otro lado también los hechos se dieron y hay una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la inconstitucionalidad 6/2020, en donde habla precisamente y aborda el tema de la asistencia o del auxilio que pudo haber prestado tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil. Y el reportaje decía que a partir de los acuerdos de paz había como una redefinición de la doctrina de la organización y funcionamiento de la Fuerza Armada, que ha sido una institución que ha gozado de mucho respeto, de mucha credibilidad en términos del cumplimiento de los acuerdos de paz y una reestructuración de la seguridad pública. ¿Cuál es la connotación entonces, como en las circunstancias fácticas que plantea Óscar, cuál es la connotación constitucional que ya está más o menos visualizada por la Sala de lo Constitucional, que tuvo la asistencia en la forma en que se hizo de parte de miembros de la Fuerza Armada y de los organismos de seguridad pública? Ciertamente yo creo que los hechos acaecidos el 9F nos deben de llamar poderosamente la atención. Para mí yo los he calificado como hechos sin precedentes, al menos en las últimas 3 décadas. Obviamente eso jamás había ocurrido anteriormente y ya eran hechos que creíamos nosotros estaban completamente superados. El aparecimiento de la Fuerza Armada en el recinto de la Asamblea Legislativa no puede justificarse a partir de que estaba brindando seguridad al presidente. La Fuerza Armada constitucionalmente tiene una misión y es la Fuerza Armada, y debo de decirlo, es una institución a la cual respeto muchísimo, tiene muy clara, definida cuál es su misión en la Constitución. Y la Constitución establece que la Fuerza Armada es una institución, primero, apolítica completamente, es profesional, es además no deliberante. Pero también su misión es proteger la soberanía nacional y la integridad del Estado. No es para nada, en este caso particular, no es la protección del presidente o de los diputados. Y sobre todo en la dimensión en la cual se vio en las imágenes, que todos fuimos testigos de ese día, en donde había una enorme cantidad de efectivos, completamente desproporcionada el uso de esa cantidad en relación al número de personas que estaban ahí, y ni siquiera estaban los 84 diputados reunidos, sino que era una veintena de diputados los que estaban ahí, a lo mucho periodistas y nada más. Pero además de los efectivos de la Fuerza Armada estaban también efectivos policiales y también de la unidad de la UMO, que llegaron, pues, ¿verdad?, y acordonaron prácticamente toda la instalación de la Asamblea Legislativa. Entonces, creo que ese uso desproporcionado completamente de la seguridad pública y también de los efectivos de la Fuerza Armada hace alusión justamente la admisión que ha tenido la Sala de lo Constitucional, y en esa admisión dicta 4 medidas cautelares por lo menos, y una de ellas le cita al presidente de la República para que en lo sucesivo no haga uso de la Fuerza Armada sino para los fines que constitucionalmente está establecida. ¿Por qué? Porque esto es muy peligroso. Ha sido no solo condenado este hecho a nivel nacional, sino que también hemos visto pronunciamientos a nivel internacional que han alarmado obviamente a la comunidad internacional sobre este uso abusivo y desproporcionado de la Fuerza Armada en otro órgano de Estado. Que si tiene facultades el presidente de la República a través del Consejo de Ministros para convocar de manera extraordinaria a la Asamblea Legislativa, yo creo que sí la tiene y está establecido en la Constitución. Eso yo creo que no tiene ninguna discusión. Pero como es un carácter excepcional, entonces tenemos que entender qué es, cómo debe de entenderse entonces ese carácter excepcional que puede el Consejo de Ministros convocar a la Asamblea Legislativa. Y precisamente por eso es que la Constitución debe de interpretarse y se interpreta de esa manera, de manera armónica, como un todo, no de manera aislada,
¿verdad? Entonces ahora esperamos que la Sala de lo Constitucional se pronuncie de manera definitiva para poner ya un cerrojo por completo y dé claridad de cuándo son esas situaciones excepcionales que el Consejo de Ministros puede hacer esa convocatoria. Tengo poco tiempo ya en este bloque, pero todo esto se generó también y se genera desde el punto de vista fáctico por ciertos llamados a ejercer un derecho del pueblo que es legítimo, el derecho a la insurrección, que está reconocido en la Constitución de la República. Este llamado que se hace, inclusive en redes sociales, a la insurrección del pueblo y todo lo demás, ¿ha sido mal o bien utilizado, o en qué contexto se debe de entender que el constituyente puso en la Constitución de la República que en caso de una ruptura del orden constitucional el pueblo puede insurreccionarse? Es uno de esos derechos que la Constitución deja como último recurso para autoprotegerse. No podemos decir que se habla de derecho a la insurrección cuando el que lo convoca es una autoridad y cuando los que van adelante son los militares. El derecho a la insurrección es naturalmente del pueblo y es por regla general en contra de los presidentes que quieren perpetuarse en el poder, en contra de los presidentes que quieren abusar de la autoridad. Entonces, no vamos a confundir el llamado de un presidente a tener soporte político y no debe confundirlo con el derecho a la insurrección, porque ese no es un derecho del presidente, no es un derecho de los diputados, es un derecho de los ciudadanos. Si el que lo convoca es el presidente y los que van adelante los militares, no estamos hablando de insurrección, sino de abuso de poder. Es interesante este planteamiento, Carlos Mauricio. Estamos por cerrar este bloque, pero no hubo entonces un ejercicio del derecho de insurrección. Es imposible hablar bajo las circunstancias actuales de un tema como ese. Totalmente, para nada. Yo creo que hay una errónea interpretación y pretender aplicar, digamos, esta disposición constitucional al derecho de insurrección, en este caso en particular, para nada tiene aplicabilidad, y yo creo que es un hecho que también es muy peligroso, y sobre todo aquellos llamados que están haciendo algunas personas a esa insurrección también lindan con situaciones delictivas que pudiera derivarse para estas personas, porque aquí no ha habido un rompimiento del orden constitucional que digamos, sea el detonante para que el pueblo haga uso de este derecho constitucional del derecho de insurrección. Gracias. Estamos abordando el Estado de Derecho, situación en El Salvador. Vamos a ir a una pausa comercial. Volvemos en un momento. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando nos damos a nosotros mismos y a los demás una nueva oportunidad después de haber cometido un error. Eso es practicar el perdón. Atrevámonos a ser mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Estamos en la última parte de nuestro programa hablando sobre el Estado de Derecho, cuál ha sido la situación o cuál es la situación del Estado de Derecho en El Salvador. Me interesa con mis distinguidos panelistas también, para ir cerrando este tema, a abordar la perspectiva del clima de negocios. Cómo cobra relevancia la vivencia de un Estado de Derecho, de una vivencia democrática, en términos de un clima de negocios. Ahora, sin duda, los países ya no viven por sí solos, viven en el concierto de las naciones. Hay intercambio comercial en donde resulta importante que nuestros productores vendan sus productos hacia afuera y que también nosotros tengamos inversión extranjera captada para el desarrollo económico del país. ¿Cómo ves este tema, Óscar, de los últimos acontecimientos? Y más que de los últimos acontecimientos, el concepto de la necesidad de vivir en un Estado de Derecho respecto del clima de negocios. Sin duda alguna es una relación bien importante, y es que para hacer negocios se requieren unos mínimos de estabilidad, lo que se llama confianza para invertir. Ustedes saben que para producir hay que invertir, y la gente no quiere invertir donde ve riesgo, donde ve inestabilidad, donde no ve seguridad. Y hay que ser bien justos en esto. Desde al final del año pasado, la perspectiva de la confianza, del clima de inversión estaba mejorando positivamente en El Salvador.
pero no es posible que se eche a perder esa perspectiva que venía siendo positiva con eventos como el del 9 de febrero. No tiene sentido porque hay que dar confianza a la inversión. Y cuando hablamos de estas cosas, hablamos de trabajo. Al final estamos hablando de eso, de fuentes de trabajo. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado porque las violaciones a la Constitución, la inestabilidad institucional, la inestabilidad en general, ahuyenta los negocios, ahuyenta la inversión y por lo tanto tiene impacto en la calidad de vida. En FUSADES decimos, desde el principio FUSADES se creó para promover el desarrollo económico y social y pronto en el camino nos dimos cuenta que eso no era posible sin promover la solidez institucional, la estabilidad de las instituciones y al final la estabilidad en el ambiente que las personas perciben para hacer sus negocios. Carlos Mauricio, ¿tú juzgas que ha habido un impacto internacional de todos estos acontecimientos y que ha podido tener un efecto material adverso en términos del clima de negocio? La relación, por ejemplo, de las calificadoras de riesgos y todas estas cosas, la posibilidad de colocar bonos soberanos o deuda soberana de manera internacional. ¿Cómo has visto tú que esto ha impactado en una posible ruptura del orden constitucional? Bien, para ser muy honestos, creo que durante estos 8, casi 9 meses ya de esta nueva administración ha habido importantes esfuerzos que han permitido mejorar el clima de inversión. Y se ha visto, digamos, esa mejora en el clima de inversión en diferentes ámbitos. Creo que el país está percibiendo ciertamente que hay una mejor apertura de los funcionarios hacia la inversión. Está habiendo un esfuerzo para la atracción de nueva inversión, tanto nacional como extranjera, mejorando también los procesos de la tramitología que tanto nos quejamos y de la burocracia que también nos afecta, pero también reduciendo, digamos, los índices de violencia y de criminalidad, que creo que es uno de los factores que más afecta el clima de inversión, hasta la llegada del 9 de febrero. A partir de ahí, y con esos pronunciamientos que hemos visto de la comunidad internacional como señales de preocupación por los hechos que acaecieron, tenemos que observar muy detenidamente qué pueda pasar respecto de la inversión que estaba siendo desarrollada en el país u otra que estaba siendo analizada por algunos inversionistas extranjeros. También, recuerdo, se estaba haciendo un esfuerzo importante de parte del gobierno para mejorar esa calificación de riesgo país, que al final se traduce en mejores tasas de interés para los préstamos, no solo de gobierno o de Estado, sino que también para la banca local y para nosotros mismos como ciudadanos, porque si una calificación de riesgo no es conveniente o apropiada para el país, pues entonces se encarece prácticamente ese préstamo que hace obviamente el gobierno o el Estado hacia afuera, y también se ve impactado en las tasas de interés locales y entonces terminamos pagando intereses más altos por los préstamos que tenemos. De tal manera pues que todavía no podemos decir cuál va a ser el impacto que vayan a tener este efecto del 9F, ¿verdad? Ojalá que las aguas bajen otra vez y vuelvan a su nivel donde deben de siempre encauzarse por las reglas del juego que ya están dadas en la Constitución, el respeto y la subordinación a ella. Yo esperaría ciertamente pues que este evento de 9F haya marcado una situación que haga pensar a toda la ciudadanía y hacia las autoridades que son eventos que no queremos que se repitan constantemente. Y si no, veamos acá mismo en la región a algunos de nuestros vecinos, en donde esa seguridad jurídica se ve, digamos, en detrimento
y han perdido obviamente ritmo económico precisamente por la inestabilidad política que están viviendo, digamos, algunos de los países vecinos. Y eso es lo que no queremos que suceda en el país. Queremos que el país vaya enrumbado hacia el desarrollo y por ello debemos de respetar obviamente la institucionalidad y las reglas que tenemos. Como dijo Óscar, el empresario que viene acá al país viene a traer desarrollo, a fomentar empleo, pero que se respeten las leyes y las reglas claras que se tienen en el país. Bueno, creo que ambos han reconocido y también un abogado hace muchísimos años me decía, el doctor Salvador Navarrete Azurdia, históricamente El Salvador ha sido un país donde se ha respetado bastante la institucionalidad y él comparaba El Salvador con el resto de países centroamericanos y me decía, no por esto, a veces nos quejamos, pero en El Salvador se respeta la institucionalidad. Y parece ser que a partir de la firma de los acuerdos de paz se había venido estableciendo una excelente estructura de institucionalidad para respetarla y tener una convivencia armónica y democrática en el país. Ha habido mejora en la seguridad, tú lo estabas diciendo, Carlos Mauricio, sin duda, eso mejoraba el clima de negocios en las calificaciones de organismos internacionales, los mismos informes de coyuntura, de FUSADES, lo habían reconocido y pareciera ser que hubo entonces una solución de continuidad en ese proceso positivo que el país ha llevado. Como salvadoreños lo que nosotros esperamos es mucha prudencia, respeto a la institucionalidad, continuar con un proceso de mejora en la seguridad, lo que implica la necesidad de una colaboración efectiva también de la Asamblea Legislativa en el conocimiento de todas aquellas cuestiones financieras que se necesitan para la lucha contra la criminalidad en el país. Hay que bajar la confrontación de los sujetos políticos, de los entes políticos, hay que tener un sentido de responsabilidad histórica. Fue demasiado el costo humano que nuestro país sufrió para llegar a un proceso de paz en 1992 que ha sentado las bases de la institucionalidad en la historia contemporánea del país. Muchas gracias por haber estado conmigo esta noche en este programa de Agenda País. Carlos Mauricio, gracias. Óscar, muchas gracias. Sus aportes han sido de seguro beneficiosos para la ciudadanía. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para darle seguimiento a este programa y a todos los otros programas de Agenda País. Estaremos de nuevo con ustedes el próximo domingo. Buenas noches. Atrevámonos a ser mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.